Las voces que aportan contexto, preguntas y nuevas lecturas de la actualidad. En Imer Noticias, primera emisión. A las 9 de la mañana con 17 minutos, tiempo del centro de México, llega el momento de ver la vida, de vernos a nosotras, a nosotros desde otro punto de referencia. Y por eso nos da mucho gusto recibir en estos micrófonos a Pavel Granados. ¿Cómo estás, Pavel? Muy buenos días, bienvenido. Querido Alberto, pues muy contento de escucharte. Yo con un tema, pues yo lo sentí, bueno, creo que bastante más relajado respecto a lo que hemos estado oyendo esta mañana. Sí, oye. Que yo me duermo muy, ya con mi tema ya muy mentalizado, pero viene la mañana y te escucho hablar de algunos temas que me gustaría que luego platicáramos, porque fíjate que hablaste de la persona que se propuso para la medalla Belisario Domínguez, Sí. que aparentemente, bueno, que protegió una gente de una gasolinera, pero quien estuvo en su momento promoviendo esa candidatura fue un intelectual, Luis González de Alba, quien en sus columnas decía también que los privilegiados que estaban felices de que hubiera ocurrido la matanza de Ayotzinapa, bueno, los sucesos de Ayotzinapa, eran los padres de familia porque viajaban ahora en camiones de primera clase. Imagínate que eso era lo que decía. Entonces, pues también de algún modo estaría bonito, bueno, interesante ver cómo se ha comportado los intelectuales, el mundo intelectual, a lo largo de por lo menos 100 años de vida cultural, digo, de vida política, que no siempre quedan muy bien, al contrario, ¿no? No, bueno, es que Pero Luis González de Alba sí era un personaje, pero controvertido, y lo que le sigue, mi querido Pavel. terrible, sí. Sí, Sí, también. claro, y ahorita en esta semana, hay unos que han estado promoviendo el genocidio en la revista Nexos, Sí, comenzando por su director, ¿no? sí, bueno, sí, Sí, también. pero mira, yo por eso, por eso preferí un tema más amable para este fin de semana, Sí, mejor. porque quiero invitar aquí a nuestro público, a nuestro auditorio, a una exposición que está a unos días de terminar, creo que acaba el 15 de agosto, una exposición que, bueno, yo tuve la suerte el gusto de participar en una parte que se llama México Aquí, que se hizo en realidad para el Mundial, aquí en el Monumento a la Madre, en la calle de Antonio Caso e Insurgentes, en la Ciudad de México. Es una exposición que se hizo pensando en el Mundial, en los turistas que venían y que querían conocer, pues en un golpe de sentidos, a la Ciudad de México. Entonces se pensó una exposición que fuera la Ciudad de México a través del olfato, del tacto, del oído, en fin, de los sentidos. Y a mí me tocó el oído. Aunque, mira, de verdad que entrar a la exposición es tan bella la exposición, que la primera sala, que bueno, ya ni sé si decirte, Alberto, pero para llamar la atención, es una sala en la que está concentrada, es el tacto, la escultura de por lo menos 600 años de México. Están así en convivencia esculturas desde el siglo XIV hasta el siglo XXI. Entonces, ves ahí escultura barroca, prehispánica, neoclásica y contemporánea, toda junta. Entonces da una impresión muy impresionante, ¿no? Muy emocionante. Y a mí me tocó la parte del sonido. Entonces, pues ojalá que nuestro auditorio pueda darse una vuelta en estos últimos días que faltan, porque me tocó a mí pensar cómo se ha oído la Ciudad de México, cómo se escucha. Entonces, lo que hay ahí es una instalación sonora que tú vas recorriendo esa instalación y vas escuchando con estas bocinas dirigidas aspectos de la Ciudad de México, mientras no tiene tantos objetos, aunque tiene algunos muy impresionantes. Por ejemplo, están los zapatos de María Félix llenos de joyas, está un traje original de José Alfredo Jiménez, están las trompetas del Mariachi Vargas de Tecalitlán, de las antiguas, porque es una trompeta que era propiedad de Emilio Azcárraga, el dueño de la XCW, está un micrófono de la XCW, y hay una gran grabadora, como esas grabadoras de antes de cassette, ¿se acuerdan?
acuerdas? Que uno tenía luego que podía sacar uno a la calle. Hay una grandotota como evocando eso y bocinas, que es un homenaje a los sonideros. Entonces tú vas paseando por esa instalación y vas oyendo distintos aspectos de la Ciudad de México. Por ejemplo, los salones de baile, la calle, porque quise hacer un homenaje a los sonideros de la Ciudad de México, los antros, los bares musicales, las salas de concierto, cuya creo yo que la fundamental de nuestras salas de concierto en la ciudad es el Zócalo, y bueno, quise hacer una especie de recorrido. Entonces, mientras uno va paseando por esa ciudad sonora, va leyendo algunos textos relacionados con el sonido de nuestra ciudad. Pues yo, de alguna manera, pienso que recorrerla es complejísimo, pero hay una tradición, pues a mí se me hace muy bella. Se empezaron a juntar en algunas de las plazas aledañas, primero en el Zócalo, algunas plazas cercanas, que fueron los concheros, pero los concheros que hoy miramos en la Catedral Metropolitana, pues el olor a copal, los tambores, en realidad es una tradición que proviene del siglo XVIII, que estos grupos consideran que hay un sincretismo, una reconciliación entre el viejo mundo prehispánico y la Virgen de Guadalupe, la religiosidad católica. Entonces, pues ahí están también los concheros, pero también está ahí en la propia Plaza de la Constitución, en la plancha del Zócalo, las campanas de la ciudad novohispana, porque yo diría que los 3 siglos de historia de la Nueva España se resumen en esas campanas que están ahí. Te quiero decir que, mira, la primera piedra de la catedral es de 1572 y nada más en poner los cimientos de la catedral se tardaron 42 años, y que la primera campana, que se llama Doña María, se fundió en 1578, pesa 7 toneladas, y dicen que subir las campanas, pues se tienen que afinar naturalmente, y cuando se suben a los campanarios dicen que era un espectáculo extraordinario, así fastosísimo. Pues era con lo que se llamaba y se regía a los religiosos, a la comunidad, a la misa, pero era también la que regía pues el tiempo en la ciudad novohispana. Y ahí en la catedral, a partir del siglo XVIII, en las misas ya se podían escuchar los sones y los jarabes populares. Entonces, bueno, pues yo quisiera, no sé, Alberto, si hoy en algún otro momento hacer algunos recorridos sonoros por la, por la Ciudad de México, porque mira, aquí mismo en el Zócalo, hasta ahí, a lo mejor ya mucha gente no sabe que hasta la catedral prácticamente, es decir, al costado sur del Palacio Nacional, que se llama la calle de Acequia, se llama así porque efectivamente era una acequia, es decir, que los lagos que provenían desde Xochimilco, desde Iztapalapa, llegaban al propio Zócalo. Ahí se descargaban todos los vegetales, animales, textiles, verduras, porque en el centro, ahí en el pleno Zócalo, estaba el mercado del Parián, que se quemó en el siglo XIX, lo que quiere decir que los pregones, todas las canciones que interpretaban los vendedores, pues se escuchaban en la Ciudad de México, en el Zócalo. Siempre ha sido un Zócalo lleno de sonidos, de ruidos, de todo, de música, pero originalmente fue el centro también comercial a donde llegaban los vendedores, ¿no? Y con sus pregones. A lo mejor también ya mucha gente no sabe que Zócalo se llama, en realidad el nombre oficial es Plaza de la Constitución por la Constitución de Cádiz, pero Zócalo lo llamamos porque Antonio López de Santana iba a hacer un monumento a la independencia. Ahí se construyó nada más el Zócalo, o sea, el basamento, y pues se tapó hace poco, se volvió a destapar. El INAH hizo algunos trabajos de reconocimiento ahí y se ve que ahí unos días estuvo expuesto
ese zócalo. Pues mira, la Ciudad de México, no te hablé ahorita de la parte musical, pero hay muchos sonidos. Te quiero contar que, mira, Ujú. los chiflidos, hay incluso discos. Hay en la Fonoteca Nacional existe un disco con los chiflidos de la Ciudad de México, porque hace años la Dirección de Culturas Populares llamó a un congreso, bueno, que la gente fuera y hablara de cómo se chifla en su colonia. Y entonces la gente fue y chiflaba y decía, así se chiflaba, haz de cuenta, en la colonia Roma, desde los departamentos se veía que si alguien iba a saltar, se chiflaba para la gente para prevenirla, o para llamar, decirle a alguien que hablaban por teléfono en tal otra colonia, desde la calle se chiflaba de este modo, ¿no? Entonces los chiflidos son parte también de nuestros sonidos de la Ciudad de México, y Sí. aunque los sonidos naturales o los camiones parece que son siempre los mismos, en realidad no, también las poblaciones de aves, yo creo que se han reducido y han cambiado también, y los motores, mira, quiero decirte que Cuarón, Alfonso Cuarón, cuando hizo la película Roma, le encargó a un ingeniero de sonido, Sergio Díaz, Sí. que recuperara los sonidos como era la colonia Roma. Entonces lo que hizo es que investigó cómo eran los motores de los coches de los años 70 y qué aves había entonces y qué población había. Y entonces el diseño sonoro de la película era con los sonidos que había en la colonia Roma en los años 70. Y no sé si te acuerdas de una película que se llama Museo, Sí, cómo no. que habla de lo magnífica, ¿no? Ujú. Ahí el reconocimiento sonoro de la Ciudad de México son las flautas que tocamos en la secundaria, cuando íbamos en la secundaria, la flauta dulce, Sí. que se implementó de acuerdo a la pedagogía de Karl Orff, el que hizo el Carmina Burana, que se implementó la pedagogía de enseñar la flauta. O sea que la Ciudad de México tiene sonidos muy característicos, históricos. Los pregoneros pues han cambiado muchísimo. Hoy están muy, como que son todos lo mismo, porque escuchamos la misma grabación de los tamales y de los que compran El fierro materiales viejo, viejos, sí. ¿no? Ujú. El Sí, fierro sí. viejo. Ahora que comentas esto, es verdad, Ciudad de México, y supongo que alguna persona que no ve algún invidente podría Sí, inclusive contarlo muy bien. La Ciudad de México también es única por sus sonidos, por el tono de sí. voz también, por ejemplo, Nuestro cantadito. el cantadito, los que venimos, por ejemplo, yo que soy de Guadalajara, al principio Ajá. se me notaba lo tapatío, pero nada más abrir la boca. Y ya Claro. sin darte cuenta, adoptas este acento que si nos ponemos también a revisarlo con cuidado, es, bueno, único y de cierta manera también muy neutral. Porque Ciudad de México Claro. tiene varios acentos también. No es el mismo Sí. acento que viene de los que hablan, por ejemplo, en Iztapalapa que los que hablan en el centro histórico de Ciudad de México, o los fifís, los popov Sí. de otros Que también han lugares. cambiado mucho, sí, Ujú. la gente fifí de aquí, el español ha cambiado de ser antes decían ¿te acuerdas que decían, hablaban con la papa en la boca antes? Exacto. Y hoy el tono de los fifís es muy del inglés californiano, como Ujú. gritadito agudo, ¿no? Exacto. O sea que también ha cambiado, pero el cantadito que luego uno escucha más acentuado en las películas de Pedro Infante, luego sí lo tenemos un poco menos acentuado, pero fíjate que en el libro Las leyes del querer de Carlos Monsiváis sobre Pedro Infante, Sí. le dedica una página extraordinaria a describir el cantadito y la ideología del cantadito del habla de la Ciudad de México. O sea que hay que leer también ese cachito de Carlos Monsiváis. Hay muchos aspectos, mira, porque ¿qué se ha escuchado? Las bandas militares de las escuelas, ahora muchas escuelas tienen bandas militares, pero oye, si en otro momento tú me das oportunidad, podemos hablar, por ejemplo, de los sonideros, que Sí. también es una manifestación completamente mexicana de la Ciudad de México, ¿no? Sí, claro. Está también bueno, el Zócalo, hablar un poco de los salones de baile, los conciertos, que yo creo que quien volvió el Zócalo una sala de conciertos, fue alguien que tuvo una
pues realmente fue un político y poeta extraordinario, que fue Alejandro Aura, que él se le ocurrió hacer del Zócalo esa sala de conciertos que hoy la vemos con toda naturalidad, ¿no? Exactamente, y que hasta ese momento había estado vedado para este tipo de actividades. Se nos acaba el tiempo, mi querido Pavel. Yo me quedo picado cada que hablo contigo porque me surgen un montón de historias también que creo que también es muy sabroso comentarlas contigo. Pero por lo pronto, pues ahora ni modo, se nos acabó el tiempo. Te agradezco Se mucho nos esta acabó el tiempo. conversación. Muchas gracias a ti, Alberto. Nos vemos pronto. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.